Crónica de Asturias. Radio Nacional de España. Hoy vamos a hablar sobre las influencias de los 11 principios del político nazi Joseph Goebbels en la propaganda y en el marketing político moderno. Lo vamos a hacer porque en torno a esta cuestión gira la tesis elaborada por un asturiano, Eduardo Vega, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Eduardo Vega, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se plantea y por qué llevar a cabo este estudio? Bueno, pues aún recuerdo cuando era estudiante del grado en Publicidad y Relaciones Públicas en Santander, cuando estudiaba allí en el CESINE, conocí de casualidad a unas amigas bávaras de Alemania. Me invitaron a ir en septiembre, la época buena, el Oktoberfest, pero bueno, pensé, aparte de ir de cervezas, que nos gustaría a todos, claro, puedes visitar algo, a ti que te gusta la historia, algo de la historia de Alemania. Y si buscas de Goebbels, mejor, que ya te han comentado que es el padre de la propaganda moderna. Pues tuve la suerte que me estaba hospedando en Nuremberg y ahí estaba el antiguo palacio oficial de congresos del partido nazi, actualmente el Museo Oficial de la Propaganda de Goebbels, con un nombre muy complicado, Dokumentationszentrum Reichsparteigelände. Tengo el recuerdo cuando entré allí dentro, al ver el primer cartel me quedé ojiplático. Este hombre supo lavar el cerebro a un país entero. Ponte a mirar por qué. Me dejaron una guía en castellano que mencionaba unos principios que empecé a descifrar en cada cartel. Pensé, si no está descifrado aquí, ponte a investigarlo, no lo ha descifrado nadie. Y así comienza un camino que acaba convirtiéndose en una tesis doctoral. ¿Esos 11 principios de Joseph Goebbels están vigentes absolutamente en la actualidad? Y no solo vigentes, ¿se están utilizando? Pues sí, sea conociéndolos o sin conocerlos, se están aplicando. Aplica una serie de estrategias propagandísticas políticas muy útiles, aunque sea sin conocerlas. Sin conocerlas o sin saber quién fue el autor, al menos. Pues sí, y me dirán, ¿por qué este hombre? Bueno, pensemos en Adolf Hitler, un hombre pequeño, moreno, delgado, austríaco, que hablaba del hombre alto, fuerte, rubio, alemán. Era contradictorio totalmente a su diarrea mental, al igual que Goebbels, que era cojo. Entonces pensaremos cómo consiguieron llegar al poder si eran contradictorios a las paparruchadas que decían. Consiguieron desarrollar unas buenas estrategias. ¿Estrategias que se utilizan más en Europa o en América? Por poner dos continentes que nos resultan evidentemente más familiares que el resto. Bueno, pues sí, un ejemplo vivo es Hugo Chávez. Con su demagogia, su populismo, él utiliza el principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño debe ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión es escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar. Algo que también se usó en España, finales del siglo XX, cuando decía José María Aznar, España va bien, las cosas van bien. Algo muy simple, muy fácil de comprender, otra cosa es que se esté de acuerdo, pero va dirigido a la población entera, teniendo en cuenta que es un mensaje muy simple. Y en sistemas electorales muy diferentes al español, por ejemplo, que es el que más podemos conocer, aunque muchos a lo mejor no en profundidad, en sistemas electorales como el americano, ¿este tipo de principios siguen utilizándose y siguen siendo eficaces? Por supuesto. Uno de los más utilizados en Estados Unidos es el principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. El orgullo americano, el American Pride, como dicen ellos, convencerlos de que piensan como todo el mundo. Y cuando desarrollan estrategias los demócratas o los republicanos, pues reagrupándolos principalmente, ahora ha sido lo del voto latino. Primero Obama, hablando en castellano, en español, al segmento latino, y luego también Romney. O sea, convencer a la gente que piensa como todo el mundo. Yo os apoyo a los que habláis español, a los hispanoamericanos, mejor dicho. Sí, sin embargo, el hecho de utilizar este tipo de estrategia no te garantiza el éxito, porque en el caso americano uno gana, otro pierde. En el caso de un país como el nuestro, en el que son muchos partidos los que concurren a las elecciones, no todos consiguen el número de escaños que pretenden. Es decir, pueden utilizar las mismas herramientas, pero no consiguen los mismos resultados. Por supuesto.
En España, como me ha dicho bien, hay diferentes partidos, pero bueno, realmente vivimos más o menos en un sistema bipartidista a nivel nacional. Es ahí donde se utiliza mucho el principio de la silenciación, acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de los medios de comunicación afines. El no hay crisis de Zapatero, ¿cuántas cosas utilizaron para callar que no había crisis? Y ahora Mariano Rajoy para callar lo de los impuestos que dijo que no iba a subir. Es decir, lo que se comenta de utilizar estrategias de distracción, en el caso bélico también funciona en el caso del marketing político. Por supuesto, hay que cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Ese es uno de los principios más famosos y más extendidos de Joseph Goebbels. Sí, el de la transposición. Bueno, ¿y por qué ha tenido tanto éxito un político como este, de un régimen denostado como el nazi, genocida, entre otros, y que todavía están vigentes más de 80 años después? Bueno, pues principalmente, según he mirado por varios sociólogos como Nikos Poulantzas, Hannah Arendt, Alan Turing, Giovanni Sartori, etcétera, los fascismos han surgido en estados de excepción. Alemania era un país humillado, derrotado en la Primera Guerra Mundial, con una serie de cláusulas a cumplir, con unas deudas millonarias con los países aliados, unas pérdidas territoriales enormes. Entonces, en la población había un sentimiento de humillación, un sentimiento pues patriótico de nos han tirado abajo, y es en esos momentos cuando más triunfan ideas locas, ideas destructivas, al igual que la antigua Rusia de los zares. Cuando consiguen alzarse los bolcheviques, cuando Rusia está en la Primera Guerra Mundial. La Italia de Mussolini, lo mismo, surgió en un estado de excepción. Ya para finalizar, el clima económico que vive un país u otro puede verse también alterado por un determinado sistema propagandístico que dé la sensación de que está mejor o peor de lo que realmente está. Por supuesto que sí, ya llevamos años y años oyendo el mismo mensaje político. Por el cambio, únete al cambio. Empezó con Felipe González en el año 82 el mensaje electoral de por el cambio, que todavía sería utilizado en las últimas generales de noviembre de 2011 por el Ejecutivo que ahora dirige Mariano Rajoy, súmate al cambio, o sea, convenciendo a la gente que piensa como todo el mundo, y más aún si tenemos en cuenta que a esta crisis tan renombrada le están sacando cada uno su pequeño partido, cada partido político le está sacando su propio beneficio. El gobierno socialista de Zapatero quiso sacarle un beneficio a largo plazo, aprovechando el sistema bipartidista de las dos legislaturas que hay en España, relativamente, pero real. Neguemos la crisis, saquemos otras cosas que creen polémica para dejarle el muerto al siguiente, que quede mal con la población, como decía Zapatero. Las recetas de la derecha cuando hay dificultades económicas, el decretazo, criticando lo que haría el gobierno de la oposición, pues pensando, dejémosle esto al siguiente, que queden ellos mal con la población y luego volvamos. Así se ha visto, por ejemplo, con el vídeo de disculpa de los militantes del PSOE. Y el Partido Popular también, por su parte, ha querido sacarle un beneficio a corto plazo, que era una locura subir los impuestos, que ellos iban a sacar el país adelante con menos paro, criticando también el canon digital de la ley SINDE. Si los españoles me votan, quitaré el canon. El canon es el pasado. ¿Cuándo se ha visto que han hecho eso? Ellos han ido así como de salvadores, pero han hecho todo lo contrario. Cada uno lo maneja a su forma. Eduardo Vega, doctor prácticamente ya en marketing, con esa tesis en la mano sobre las influencias de los 11 principios de Joseph Goebbels en la propaganda marketing política moderna. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Muchas gracias.